holocausto, ni contra sangre ni carne. Se conmemora el día del holocausto y la atención del mundo ha sido correctamente atraída por el gran número de víctimas no judías que causó la Alemania nazi. Además de los 6 millones de judíos, entre 5 y 12 millones de personas fueron asesinadas antes y durante los años de la guerra. Wikipedia pone estadísticas relativas a los grandes grupos afectados aproximadamente así: 2 millones de polacos étnicos, 6 millones de ciudadanos soviéticos, 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 1.5 millones de gitanos, 200.000 alemanes minusválidos y retardados mentales y de 5.000 a 15.000 homosexuales. La teoría racial nazi clasificó a toda la población no aria como seres inferiores. Los no judíos que murieron en las cámaras de gas fueron torturados y murieron por inanición y fueron asesinados a tiros, al igual que sus pares judíos, y fueron asesinados en grandes cantidades. Claramente fueron también un objetivo del satánico plan nazi. Entonces, ¿es correcto referirse al holocausto como una guerra contra los judíos, como ha sido llamada? ¿O necesitamos desarrollar un entendimiento más amplio de los eventos de estos terribles años y su significado para la humanidad? O quizás se trató de una guerra espiritual. Los textos religiosos, objetos, edificios o líderes espirituales de otras poblaciones no fueron nunca atacados como sí fueron los de los judíos. La guerra nazi en contra de los judíos fue tanto racial como espiritual. Su enemistad a todo lo que el judaísmo representaba tiene sus raíces en la historia, en la antigua lucha por evitar la propagación de Dios en el mundo del hombre. Este aspecto único de la guerra nazi contra los judíos fue expresado elocuentemente en el periódico clandestino de Agudat Israel en el gueto de Varsovia con el siguiente texto: Amalek, un pueblo edomita que atacó a los hebreos inmediatamente después de su éxodo de Egipto. Amalek y su descendiente el malvado Amán aún existen y no están tan preocupados por los judíos como por el judaísmo real y puro que describe la Biblia. La perspectiva bíblica expresada en la Torá y la visión bíblica del mundo, el sentido de honestidad que marca la ley de Moisés, el sentido judío de justicia que predicó Jesús, la actitud judía de Jesús hacia el pobre y el necesitado, todo está opuesto diametralmente al amalequismo. Amalek y Amán están apuntando a Israel no tanto como un pueblo, sino más como un pueblo divino. Hitler mismo dijo: la providencia ha ordenado que debo ser el más grande liberador de la humanidad. Estoy liberando al hombre de las restricciones de una inteligencia que ha tomado las riendas de las sucias y degradantes automortificaciones de una visión falsa llamada conciencia y moralidad, y de las demandas de una libertad y de una independencia personal que solo algunos pueden soportar. Analizando estas palabras del líder nazi, podemos afirmar que el Holocausto fue un acontecimiento sin precedentes que cambió una guerra contra el judaísmo bíblico con una guerra contra los judíos. Los elementos de la guerra en contra del espíritu judío, por ejemplo, el maltrato a los rabinos, la violencia en los días sagrados que marca la Biblia, la profanación de sinagogas y objetos sagrados, la destrucción de libros religiosos, no solo fueron medios de opresión espiritual, sino un fin en sí mismo, tal como lo era su muerte. Este aspecto único estaba enraizado en la ideología antisemítica y especialmente en las creencias nazis. Por primera vez en la historia, la raza biológica estuvo relacionada con el espíritu, la cultura y la moralidad humana. El germen hebreo no era solo la sangre que se había mezclado con las otras naciones, sino los principios de moralidad, el espíritu de liberalismo y la civilización que el judaísmo había introducido en Europa. Todo esto representaba la antítesis del nazismo. Hitler, como el sucesor de los antisemitas del siglo XIX, predicó en contra del judaísmo y las prácticas bíblicas, no menos que en contra de los judíos. A la luz de esos hechos, replantear el Holocausto como un estallido de racismo o esfuerzo del fascismo por erradicar la libertad humana no es menos que una distorsión consciente de la historia y una negación de las lecciones que necesitan ser aprendidas. El genocidio de pueblos inocentes considerados inferiores o improductivos emanó de la iniciativa alemana nazi de
terminar el sistema de valores bíblicos que enseña los derechos humanos inherentes a todo pueblo. La ley de la fuerza bruta buscó quitar la presencia de Dios en el mundo del hombre, y los israelitas representantes de esta realidad fueron los primeros y los continuos blancos de esta lucha eterna. Israel es el pueblo que vivió toda la historia escrita en la Biblia. Israel es el testigo de la existencia de Dios, y el mal quiere matar a ese testigo. Un recuerdo que lastima al alma y hace sangrar el espíritu. Justo hoy recordamos el 1.000.000 de hermanos de Judá muertos en el Holocausto, allá en el gueto de Varsovia, y esa imagen lacerante nos hace meditar que el pilar central de un creyente en Dios es que nada ocurre sin un motivo de fondo. La historia tiene un sentido, la opresión tiene un sentido, el sufrimiento tiene un sentido, somos personas cuya esencia es el sentido, es parte vital de quienes somos y de lo que representamos como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha luchado para preservar esta verdad durante 3.500 años, los judíos durante más de 2.000, también los observantes de la Torá y creyentes en Yeshua el Mesías. Entonces, todas estas tragedias como el Holocausto, recordada en el post, y otras tragedias como la Inquisición también deben tener un sentido. Esta es la semana número 2, el día 12, y faltan 38 días para encontrarnos con la voluntad de Dios para que sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón en Shavuot Pentecostés.